Hoy os voy a presentar un juego para el que no tengo caja. Un juego que ha llegado a mis manos tal que así por herencia familiar y del cual solo tengo el tablero, las reglas y los componentes, los cuales guardo en una caja de T-Twinings y en una caja de fichas del Parchís. Estaréis pensando, madre mía qué destrozo. Tranquilos, que os va a encantar y es un juego que no dejaréis escapar. Esto es Colditz, un antiguo castillo a orillas del río Mule que los alemanes usaban de prisión especial para prisioneros de guerra. Y estos sois vosotros, los prisioneros de esta cárcel de máxima seguridad de la cual intentaréis escapar. Y digo máxima seguridad porque Colditz no era moco de pavo. Colditz era una prisión especial donde se juntaba la crème de la crème. Por el lado alemán, los mejores guardias y la prisión más difícil de escapar. Y por el lado aliado, los que más problemas habían dado. Todos los militares que se encontraban aquí encerrados tienen una fama de ser un poco molestos, ya que se habían intentado escapar de otros sitios y lo habían conseguido. Este es un juego que resume temática por todos lados, vais a aprender un montón. Pero es que estaréis pensando, vaya temática más específica, ¿no? Una prisión de la Segunda Guerra Mundial de la que hay que escapar. Quien haya hecho este juego se habrá tenido que documentar un montón. Pues la verdad es que no, porque este juego lo hizo nada más y nada menos que el Capitán Reed, o sea, este tío de aquí. O sea, al tío no le basta con sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y escapar de la prisión de máxima seguridad de los alemanes, sino que además luego dice, pues oye, voy a hacer un juego de mesa que yo creo que esto es divertido. La fuga de Colditz es un juego de uno versus varios. Uno de los jugadores va a hacer del alemán, va a hacer de los malos de las fuerzas de seguridad del castillo y va a evitar que el resto de jugadores escapen. El resto de jugadores son estos peones de las diferentes nacionalidades que habían. Tenemos a los ingleses en rojo, a los holandeses en amarillo, los franceses en marrón, los norteamericanos en azul y por último en verde a los polacos. Como os iba diciendo, el objetivo del juego es bastante sencillo. Obviamente los prisioneros deben escapar y los alemanes evitar que escapen. Al principio de la partida vamos a determinar cuánto va a durar y cuántos prisioneros deben escapar. Lo normal es que la partida dure 2 horas y que debáis escapar un mínimo de 2 prisioneros. Eso significa que el primer jugador que consiga evadir a 2 peones de su facción será el vencedor, y si nadie lo consiguiese, sería el alemán. En caso de que más de uno consiga evadir 2 peones, habrá primeros, segundos y terceros, siendo el alemán siempre primero si nadie consigue escapar. Sí, este juego es semi-cooperativo. Eso significa que debéis cooperar, pero que al mismo tiempo cada uno es su propio equipo. Os interesa que vuestra facción sea la primera en escapar. Pero claro, ya os digo que el jugador alemán os lo va a poner muy pero que muy difícil. Intentar escapar individualmente de Colditz va a ser prácticamente imposible. Deberéis cooperar si queréis ganar, pero al mismo tiempo velaréis por vuestros intereses. Así que va a haber ahí una dinámica súper interesante en la que el alemán os lo va a poner complicado y vosotros querréis cooperar, pero al mismo tiempo esto es un sálvese quien pueda. La partida empieza con todos los prisioneros formando en el patio central pasando lista. Dependiendo del número de jugadores que seáis, tendréis más o menos peones, tanto para los guardias como para los prisioneros. El jugador alemán distribuirá todos sus guardias, que son estos peones negros, en las diferentes garitas que hay alrededor del mapa, que son estos puntos negros que tenemos justo aquí. El turno a turno en la fuga de Colditz es bastante sencillo y rápido, tanto para guardias como para prisioneros. Lo único que hacéis es tirar vuestros dados y ver qué número os ha salido. En este caso, por ejemplo, nos ha salido un 10, así que podemos mover hasta 10 casillas y podemos distribuir el movimiento entre todos los peones. Así que puedo mover, por ejemplo, a un peón 5 casillas, 1, 2, 3, 4 y 5, y luego, por ejemplo, mover a otro 3, 1, 2 y 3, y a otro, por ejemplo, 2, 1 y 2. Tenéis que tener en cuenta que no podemos pasar por encima de otros peones, tendríamos que rodearlos, así que tened mucho cuidado de no bloquear los pasillos porque entonces os estaréis puteando, cosa que por supuesto va a hacer el jugador alemán. Si cuando tiréis vuestros dados sacáis un 3, un 7 o un 11, podréis robar entonces una carta de oportunidad si sois los prisioneros y una carta de seguridad si sois los nazis. Estas cartas molan un montón porque os dan acceso a habilidades especiales y efectos sorpresa que podréis jugar durante la partida y que os beneficiarán, ya sea teniendo acceso a los túneles, guardar cosas de contrabando, hacer chequeos sorpresa o incluso disparar a matar. Podéis tener un máximo de 3 cartas en vuestra mano, pero podéis intercambiarla con el resto de jugadores y claro, podéis así jugarlas en el momento adecuado para hacer más daño.
Pero tened en cuenta que el jugador alemán tiene también cartas muy pero que muy dolorosas. Si jugáis una de estas cartas en el momento adecuado, le haréis mucho daño al contrario y os puede dar la victoria. Y bueno, esto es el turno a turno. Tiráis vuestros dados, os movéis tantos espacios como os salga y puede que consigáis una carta de seguridad o oportunidad. Pero esperad, aún hay mucho más. El mapa, como veis, es una reproducción del plan original y tiene muchos detalles que deberemos tener en cuenta a la hora de movernos. Toda esta zona gris central es donde los prisioneros hacen vida y pueden moverse libremente sin que sean detenidos en circunstancias normales. Todo lo que está alrededor, en las afueras, les está prohibido y el mero hecho de salir afuera hace que les puedan detener. En toda esta zona gris hay un montón de habitaciones que podemos entrar para robar recursos que necesitaremos para la huida. Por ejemplo, si entramos en la capilla, nada más entrar, robaremos una carta de cuerda que ya tendremos para poder escapar. En la oficina, por ejemplo, podemos robar pases alemanes. O en la cocina, que tenemos acceso a alicates. Todo este equipo va a ser súper necesario para movernos más adelante por toda la zona exterior, que ahora veremos trae muchas cosas. Como os he dicho, la zona exterior está completamente prohibida. Eso significa que si os pillan fuera, os pueden detener. Pero es que además hay unas zonas que, si os fijáis, están como iluminadas. Esas zonas están iluminadas por un foco de una torre. Estas zonas las podéis cruzar, pero no os podéis detener. Si os detenéis en ella, os verán y os arrestarán inmediatamente. Y os enviarán entonces a una celda. Pero es que aún hay más problemas. Colditz es un castillo súper amurallado. Hay zonas que os fijaréis que tienen un 30 y un 60. Estos son tanto los muros interiores como exteriores y son altísimos. Para el de 30 necesitaréis una cuerda que deberéis gastar para poder cruzar, pero el de 60 necesitaréis el doble, 2 cuerdas que gastaréis y que entonces podéis cruzar. Para pasar a través de la alambrada necesitaréis alicates si queréis romperla. También hay puertas que están cerradas con llave, así que necesitaréis una llave para poder pasar. Incluso también puntos de control en el que os pedirán un pase alemán. Como estaréis viendo, vais a necesitar un montón de estos recursos para poder escapar. Pero no todo es malo. ¿Veis estas zonas azul claro en el mapa? Estas zonas azul claro son escondites donde los prisioneros pueden esconderse y no ser detenidos ni enviados a celdas. También tenemos estas casillas con media luna que representan los túneles. Estos túneles que hay en el mapa son vías de escape rápidas que podemos usar para hacernos más fácil la victoria, pero no va a ser tan sencillo usarlas porque no podemos sin más entrar, hay que cavarlas. Y para ello tenéis que tener acceso a la carta adecuada de oportunidad. Estas cartas nos permiten cavar el túnel, pero hay un problema y es que son túneles muy pequeños, así que solo sirven para un fugado. Lo bueno es que mientras estéis en el túnel no podéis ser detenidos, ya que los guardias no se van a meter ahí a detenerte. Pero sí te pueden detener a la salida, así que ojo. ¡Puf! Lo que estaba pareciendo un juego súper sencillo de tirar dados y moverse, se está complicando. No va a ser nada fácil escapar de Colditz, necesitáis recursos y planificar bien. Pero es que además hay un detalle más, y es que no podéis escapar sin más por cualquier lado. Para poder escapar deberéis llegar a estos sitios que tienen un símbolo de escarapela. Todos estos puntos están en los bordes del mapa, están bastante alejados, así que no es fácil llegar a ellos. Pero es que además, al llegar a ellos, necesitaréis un equipo de fuga. Recordad que el castillo de Colditz está en lo profundo de Alemania. Para que vuestra fuga sea realmente victoriosa y no os vuelvan a pillar y os manden aquí otra vez, vais a necesitar esto, una serie de componentes que os permitirán cruzar la frontera y llegar hasta los aliados. El equipo de fuga consiste en comida para sobrevivir, documentos falsificados, una brújula y un disfraz de fuga. Sin todas estas cosas ni de coña vais a sobrevivir. El capitán Reed consiguió llegar a Suiza gracias a que se disfrazó como un oficial alemán. ¿Homer? ¿Quién es Homer? Yo me llamo Tipo de Incógnito. Y bueno, os estaréis preguntando, ¿cómo conseguimos un equipo de fuga? Pues mirad, hay una serie de habitaciones a lo largo de la zona gris en la que nos podemos hacer con partes de ese equipo de fuga. Si tenemos un peón en cada habitación de ellas, podemos entonces declarar que nos hacemos, que construimos nuestro propio equipo de fuga. El problema está que en cuanto declaréis que tenéis el equipo de fuga, el jugador alemán os podrá arrestar, estéis donde estéis, incluso en la zona gris. Eso sí, el equipo de fuga no se pierde porque lo escondéis en una zona que solo vosotros sabéis. Es por esto esencial pedir el equipo de fuga solo cuando estéis muy seguros de que vais a escapar. El equipo de fuga sirve para toda vuestra facción y hay incluso cartas de oportunidad que os dan partes de ese equipo de fuga, haciendo que cuando lo pidáis sea aún más sorpresa y que pilléis totalmente desprevenidos al jugador alemán. Hablemos un poco del jugador alemán. Los turnos de jugador alemán son prácticamente idénticos.
Va a tirar dados, va a moverse y puede ser que consiga una carta de seguridad con la que hacer la vida imposible al resto de jugadores. Además de estas cartas, el jugador alemán tiene un beneficio súper importante, y es que puede moverse con completa libertad por el cuartel y no necesita absolutamente nada. Tiene ya cuerdas con las que escalar, tiene también para cortar los alambres, tiene llaves, tiene pases, lo tiene todo, así que no necesita de esos recursos. Lo que sí que puede hacer es entrar en habitaciones para escamotear equipo y que entonces así haya menos alicates, menos cuerdas, y por lo tanto no tendrán acceso a ellos y les costará más huir. No pueden escalar muros si no tienen cuerdas. Y también puede, como hemos dicho antes, detener a jugadores que se encuentren en la zona de fuera. Para ello lo único que tiene que hacer es andar y colocarse al lado y entonces enviarlo a una celda. Ese jugador no podrá salir de la celda hasta que obtenga un resultado doble. Aunque suena súper duro, eso de que te manden a celdas es también un problemón para el jugador alemán. Los alemanes eran muy cuadriculados, tenían que hacer informes y todo de todo lo que ocurría. Así que el guardia que haya arrestado a alguien tiene que irse a un cuartel alemán a informar de lo que acaba de ocurrir. Esto hace que entre que va y viene del cuartel, la zona donde estaba ya no está vigilada y por lo tanto le da una posibilidad a los prisioneros de escapar por esa zona. Aún así no creéis que el jugador alemán se va a quedar de brazos cruzados, sino todo lo contrario, intentará ser lo más maligno posible, hacer daño en el momento adecuado y robaros todos los recursos que pueda para ralentizar vuestros planes. Bueno, esto es a grandes rasgos la fuga de Colditz, un juego sencillo y rápido en lo que turno a turno se refiere, pero que a cambio es complejo y difícil en cómo planificar todo lo que vais a hacer. Si sois los prisioneros, cómo planificar vuestra huida, y si sois los alemanes, cómo impedir que eso ocurra. Así de primeras estaréis pensando que es prácticamente imposible escapar de Colditz, porque con tanto guardia, ¿cómo demonios vais a escapar? Pero tenéis un aliado en vuestro bando, un aliado muy poderoso y que tal vez no habéis tenido en cuenta. Y son los números. En una partida a 6 jugadores, que es el máximo, tenemos un total de 4 prisioneros por equipo. Eso hace un total de 20 prisioneros. A 6 jugadores hay un total de 16 centinelas y no hay espacio suficiente para todos ellos. El gran secreto del jugador alemán es que los números no están de su lado. Si decidís escapar todos al mismo tiempo, no hay manera posible de frenaros. Sois más peones, sois más mentes pensantes y podéis desarrollar planes más complejos. Los prisioneros pueden pedir además 1 minuto de reloj por hora de juego para hablar a solas sin que esté el jugador alemán presente, y así pensar planes que sean muy difíciles de frenar. Ahora estaréis pensando que el jugador alemán lo tiene crudo, y la verdad es que sí, lo tiene bastante complicado, pero tiene un aliado en su equipo que no os esperáis. En este caso es el tiempo. La partida dura 2 horas y tenéis que escapar con 2 peones. Da igual que cuando suene el contador, estéis a mitad de turno, os faltase algo para hacer, no es mi problema. En cuanto suena la alarma, la partida se ha acabado y si nadie se ha escapado, el jugador alemán gana. Cada minuto, cada segundo que el jugador alemán os roba, lo vais a notar un montón. Os va a escamotear equipo y tendréis que conseguir más, va a usar cartas dolorosísimas que os van a ralentizar un montón. Todo esto os va a obligar a que hagáis jugadas más arriesgadas, más peligrosas, que incluso dependáis de los dados. El tiempo en Colditz pasa volando y es vital. En otras ediciones de este juego se ha introducido un sistema como de turnos, pero yo creo que es muchísimo mejor jugar con tiempo real, porque le da una tensión al juego y os obliga a exprimir cada segundo que tenéis de juego, o de lo contrario, no ganaréis. En todas las partidas que hemos jugado, parece que el juego siempre se divide en 2 tramos. Un tramo inicial en el que los prisioneros están consiguiendo recursos, están viendo qué van a hacer, mientras que el jugador alemán juega bastante pasivo, está solo viendo qué es lo que hacen sus enemigos. Más hacia el final de la partida es cuando las cosas se vuelven caóticas y entonces empiezan a huir los prisioneros por todos lados. Y es entonces cuando el jugador alemán más vale que los haya ralentizado lo suficiente, porque no va a ser posible frenarlos a todos y tiene que posicionarse lo mejor posible para evitar que le ganen en números. En la versión que yo tengo, además hay unas cartas llamadas a vida o muerte. Estas cartas están pensadas para hacer una huida a la desesperada. Tiraremos los dados tantas veces como nos indique nuestra carta. El jugador que esté huyendo con una de estas cartas no va a necesitar ni llaves ni pases, irá a lo loco corriendo, así que podrá intentar huir y llegar a uno de los puntos de escarapelas. El problema está en que si no llegas a escapar por lo que sea, todo tu equipo perderá, así que sí, son unas cartas a vida o muerte, son unas cartas en las que lo ganáis todo o lo perdéis todo, así que son muy arriesgadas de usar. Estas cartas no están en todas las ediciones, porque no todas están igual de equilibradas, pero a mí me gustan, porque le dan un toque de huida extreme y hace que el jugador alemán
no esté al 100% seguro de si se van a escapar o no, pero al mismo tiempo le da la opción a los prisioneros de huir, pero arriesgando muchísimo, así que a lo mejor es mejor usarla para tu segundo fugado o para el último que te queda por escapar. Esto es a grandes rasgos la fuga de Colditz. Aún me dejo algunas cosas, como por ejemplo el coche del comandante, que se puede usar y que no puede ser bloqueado, dándote una opción de huida mucho más rápida, o de cómo el jugador alemán puede a veces mandar un retén de 3 guardias, o de cómo os puede llamar a formar justo al medio y que os corte todo el rollo, pero quien no vaya a formar pueda ser detenido esté donde esté y mandado a celdas. Este juego tiene un montón de momentos que os harán sentir lo que es huir de una prisión, y es simplemente magnífico. Es probablemente el mejor juego de huida de una prisión hasta la fecha. ¿Que se ve un poco antiguo? Pues claro, es que es un juego antiguo, es de 1973, y tened en cuenta que hay juegos de los años 90 y de los 2000 que se ven bastante peor. Han sacado versiones más modernas actualizando el arte, y también de paso tapando esvásticas. No vaya a pensar alguien que los nazis existieron. Aún así, este no es un juego que brilla ni por su arte ni por sus componentes, sino por su mecánica, por lo bien que se juega y cómo no deja a nadie indiferente. Es un juego que todo el que lo juega acaba con el azúcar por los aires y las pulsaciones a 1000, ganes o pierdas. Tiene casi ese mismo efecto que el rol o los escape rooms, que hace que de verdad creas en lo que estás jugando, que parece que está ocurriendo de verdad. Mi único punto negativo es que el jugador alemán no se lo pasa tan bien como se lo pasan los prisioneros, porque tiene que hacer un poco de máster, y hace de máster un poco a lo nictofobia, en que tiene que ser el malo de la partida, pero no asfixiarla, tiene que hacerla también interesante, pero al mismo tiempo quiere ganar, así que todo el primer tercio de la partida se la tira un poco pasiva. Tiene bastante poco que hacer, y lo que hace más bien es reaccionar a las jugadas que estén haciendo los otros, quitándoles cosas, pero poca cosa. Es más hacia el final donde de verdad se lo va a pasar bien. Ahora, si os mola el rollete de ser el máster, ser el malo de la partida, os va a molar mucho jugar como el alemán. A mí personalmente me encanta, porque haces de la experiencia aún más grande, ayudas a que el juego brille. Le das al principio un poco de oxígeno, esperanza, para que crean que pueden escapar, pero más adelante tienes que ser cruel e ir a piñón, porque si no se te van a subir a las barbas y se te van a escapar por todos lados. La fuga de Colditz es un juego adelantadísimo a su tiempo, es un juego semi-cooperativo. Eso es el santo grial de los juegos de mesa, porque casi ningún juego consigue hacer un semi-cooperativo que funcione, y este funciona perfectamente. Por todo esto os digo, dadle la oportunidad a la fuga de Colditz. No solo aprenderéis algo de historia, sino que además os lo pasaréis pipa y hará de vuestras noches de juego una auténtica experiencia. Bueno, esto ha sido la fuga de Colditz. Espero que os haya gustado el vídeo. Hoy no tiro nada porque es que no tengo nada que tirar. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y no olvidéis suscribiros y compartir el vídeo. Recordad que tenéis un 7% de descuento en la página web de los Moscas si ponéis de código Ludomanía. Estad atentos porque pronto tendremos más vídeos. Nos vemos por aquí. Chup chup.